y en los años siguientes se integra una cantidad importante de cuadros, de militantes, de combatientes, algunos de ellos que llegaron a ser altos dirigentes del frente, a medida que transcurrió la lucha revolucionaria, ya que fue una lucha que duró 18 años, la lucha guerrillera del frente en contra de la dictadura somocista. Entonces Daniel Ortega es uno de los primeros que se integra en el año 1963 a esta lucha, siendo todavía un adolescente, 17 años, 16 años, una cosa. Su participación desde un inicio fue tan relevante, el valor demostrado en las acciones guerrilleras en las que participó desde un comienzo fue tan grande, y además su aporte, su inteligencia, su capacidad para analizar las situaciones, etcétera, ¿no? Sus cualidades fueron tan evidentes que muy poco tiempo después ya era parte de la máxima dirigencia del Frente Sandinista. Pasó a ser, como a los 2 o 3 años después de su integración, te estoy hablando, un adolescente de menos de 20 años, pasó a ser el jefe de la guerrilla urbana en el frente, ¿no? Y uno de los más connotados cuadros políticos del frente a nivel nacional. Luego fue capturado por la Guardia de Somoza a finales de la década de los años 60, y pasó preso durante 7 años, que estar preso en aquellas circunstancias no era como estar preso ahora, ¿no? Era ser torturado, era ser posiblemente asesinado, era un montón de cosas, que lo que significa estar preso en una dictadura de verdad, no como la dictadura que inventan ahora, ¿no? Sí. Posteriormente el comandante Daniel Ortega participó de manera protagónica en lo que fue la fase de ofensiva estratégica del Frente Sandinista, que comienza en 1977, poco después de la caída en combate de Carlos Fonseca, del comandante en jefe de la revolución. Se comienza a dar la ofensiva estratégica en la lucha revolucionaria del frente contra la dictadura somocista. Y la principal de las acciones militares que se realizaron en esa etapa fue precisamente de la que estuvo al frente el comandante Daniel Ortega. Esta acción, o sea, fueron un conjunto de ataques a cuarteles de la dictadura somocista, de la Guardia Nacional en diferentes lugares del país. Y en el caso del, en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Ocotal, donde no se dio el ataque al cuartel porque se dio un encuentro entre los combatientes sandinistas que iban a realizar la acción y una patrulla de la Guardia Nacional, lo cual impidió realizar la acción porque ya se había perdido el factor sorpresa, que era fundamental para eso. Entonces, quien dirigía estos combatientes sandinistas era el comandante Daniel Ortega. Y a partir de ese enfrentamiento deciden optar por una guerra de guerrillas rural instaurada en las Segovias, donde se le hacen emboscadas a la guardia, se dan diferentes enfrentamientos con un saldo mínimo de bajas para los guerrilleros y un altísimo saldo de bajas para el enemigo, para la Guardia Nacional. Fue de hecho una de las jornadas guerrilleras, si no la jornada guerrillera más exitosa desde el punto de vista militar que operó, conducida por el Frente Sandinista, y en este caso fue a Daniel Ortega quien le correspondió estar al frente. Sin esto que sucedió en el norte del país en ese momento, no hubiera sido posible que todo este conjunto de acciones lograran convertirse en el inicio de la ofensiva militar estratégica del Frente Sandinista, que tuvo también, por supuesto, un carácter fundamentalmente político por el impacto causado, ¿no?, en la población nicaragüense. Y esa jornada heroica, guerrillera, que fue dirigida directamente por el comandante Daniel Ortega, constituyó la fundación del Frente Norte Carlos Fonseca. Después tenemos que el comandante Daniel Ortega se traslada hacia otros lugares,
y se forman los diferentes frentes de guerra. Entonces a él le corresponde vincularse y dar atención de manera sistemática a las acciones del Frente Sur. Por eso es que él aparece en el Frente Norte y luego aparece en el Frente Sur. Y cuando se da ya la ofensiva final del 79, el comandante Daniel entra como miembro de la Junta de Gobierno en la ciudad de León, pocos días antes del triunfo, a donde fue declarado León como capital de Nicaragua. En ese momento, cuando toma posesión la Junta de Gobierno, todavía antes del día del triunfo revolucionario, todavía la guardia, todavía se estaba combatiendo, no había terminado la guerra. Y es por eso que entonces también aparece en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Es decir, son cuestiones objetivas. Él demostró su liderazgo en esa etapa, que fue fundamental, de manera pues que él asume el liderazgo fundamental, el liderazgo más importante, digamos, en la lucha del Frente Sandinista, después de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca, y luego es el presidente de Nicaragua, primero coordinador de la Junta de Gobierno y luego presidente de Nicaragua durante los años 80, en que nos enfrentamos a la potencia más poderosa del mundo, que no nos pudo derrotar, que no pudo derrocar militarmente a la revolución, aunque al final salimos del gobierno, pero salimos manteniendo un poder bastante grande que nos permitió defender exitosamente, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, los intereses populares que siempre el Frente Sandinista ha defendido. Y el cuadro más notorio, el cuadro más relevante que tuvo el Frente Sandinista en los años 80, hombre, obviamente era Daniel Ortega, porque él era el coordinador de la Junta de Gobierno y el coordinador de la Comisión Política del Frente Sandinista. Era la figura más relevante, digamos, dentro de la dirección colegiada, que era en esa época pues la Dirección Nacional del Frente. Después viene la etapa de, y bueno, hay que mencionar también en los años 80 los grandes logros que se dieron en términos de los cambios sociales que se produjeron en este país, la reforma agraria, la salud y la educación gratuita, la participación popular, afloraron las diferentes formas de organización social, sindical, los partidos políticos. Por eso el movimiento social en Nicaragua es nacido del proceso revolucionario, porque antes del triunfo de la revolución, aquí ser sindicalista era poner en riesgo la vida. Entonces, luego viene la otra etapa que te decía. Estamos hablando, por lo tanto, de cuando el Frente pierde las elecciones del 90 y se da el inicio de la nueva etapa de lucha, una nueva etapa de lucha del Frente. Se da nuestra derrota electoral, somos desplazados del gobierno producto del chantaje ejercido por el imperialismo y viene y a la par de eso, ¿qué sucede? Se derrumba el campo socialista, la Unión Soviética, que fue el mayor desastre que ha tenido el movimiento revolucionario en toda su historia. Entonces viene una etapa en la cual mucha gente que había sido revolucionaria, otros que no habían sido, pero que habían sido amigos nuestros, aliados, etcétera, bueno, abandonaron al Frente Sandinista. En esas circunstancias históricas, ¿verdad? Daniel se pone al frente de la defensa de los principios revolucionarios, donde la defensa de los principios revolucionarios era concretamente defender la lucha por la propiedad a favor de los trabajadores, defender la lucha popular, el derecho del pueblo a defender sus conquistas, aún conscientes de que para llegar al poder sí tenía que ser una lucha electoral, pero para defender las conquistas podía ser cualquier tipo de lucha. Esa era nuestra posición, la que Daniel defendía y lideraba, el carácter de vanguardia